Y hoy les mencionábamos, también hablábamos con él en BTV Noticias al mediodía, del día después de lo que dejó el balotaje, de tener un nuevo presidente electo, Yamandu Orsi, y le damos la bienvenida. Yo le agradezco permanentemente porque él ha estado acá durante toda la jornada y ayer trabajó también arduamente junto a todo el equipo de BTV Noticias, director de Factum, Eduardo Botinelli. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, queremos, bueno, repasar lo que deja este resultado, pero además hoy brindábamos un cuadro comparativo de elecciones del 99, elecciones nacionales y balotaje desde la reforma constitucional para acá, y es interesante ver justamente los guarismos que dejan cada instancia. Sí, la idea del gráfico es mostrar un poco cómo se movió el electorado entre la primera y la segunda vuelta, con una tendencia que se repite sistemáticamente con distintas intensidades, pero como sistemáticamente lo que hemos visto es que el candidato que va con más de un partido atrás vota menos que la suma de esos partidos en la elección de octubre. Y el candidato del Frente Amplio votó sistemáticamente por encima de lo que votó el Frente Amplio en la primera vuelta. Es decir, hay un trasiego de votos, una pérdida de votos cuando van sumados, digamos, detrás de una candidatura, y el Frente Amplio logra recuperar. Recupera distintos lugares. En cada instancia electoral ha habido distintas configuraciones. Por ejemplo, en el año 99, el Nuevo Espacio iba separado del Frente Amplio y después terminó confluyendo en el encuentro progresista Frente Amplio Nueva Mayoría, que termina ganando en primera vuelta. Después, en las siguientes dos instancias del resultado de octubre, emergió un Frente Amplio con mayoría en las dos cámaras. Eso también, de alguna forma, de cara a la segunda vuelta, potenciaba las posibilidades de triunfo. Y 2019 tuvimos una configuración distinta, porque el candidato Luis Lacalle Pou, digamos, conformando la coalición multicolor, fue la instancia que tuvo más pérdidas entre la primera y la segunda vuelta por la heterogeneidad del electorado que tenía esa coalición, y el Frente Amplio creció más de lo que venía creciendo anteriormente por ese trasvaso de votos, porque muchos de los votantes que votaron alguno de los partidos de la coalición, fundamentalmente los casos de Talvi en el Partido Colorado y de Cabildo Abierto, habían sido votantes del Frente Amplio, pero no querían a Lacalle Pou presidente. Lo que buscaron fue una alternativa, y cuando esa alternativa se alía en una coalición con Lacalle Pou como candidato presidencial, eligen a Daniel Martínez en esa segunda vuelta. Y ahora tenemos un movimiento con algunos parecidos y algunas diferencias. Esto está hecho en base al escrutinio primario. Hay que ver el escrutinio definitivo para ver bien los guarismos, porque probablemente la pérdida sea un poco menor del lado de la coalición y el crecimiento del Frente Amplio finalmente sea levemente menor. Una décima o dos décimas, no más que eso. No cambia mucho. De lo que hay ahora, digamos, de los que hay números ahora. que se están viendo ahora. Siempre el escrutinio primario ha favorecido levemente al Frente Amplio. Estamos hablando de esto, de una décima, dos décimas como mucho de movimiento que hay entre el escrutinio primario y el escrutinio definitivo, donde ya se abren los votos observados y demás. Eduardo, llama poderosamente la atención que la mayoría de las encuestadoras a priori anunciaban un margen muy pequeñito. Incluso se hablaba de que este resultado iba a demorar en darse a conocer. Sin embargo, la sorpresa fue que ya a las 8:30 las encuestadoras estaban en condiciones de anunciar que la fórmula Orsi-Cose se había consolidado como la fórmula ganadora. Como sociólogo, ¿dónde ves vos que estuvo el cambio del ciudadano, que además fue un cambio grande, ¿no? Porque de lo que en un principio se pensaba que podía llegar a ser una diferencia de unos 30.000, 32.000 votos, pasamos, por lo menos con los números que tenemos al día de hoy, a una diferencia que ronda los 90.000 votos, ¿no? Sí. Bueno, ahí tenemos varias cosas para ver y otras para analizar más en profundidad con el paso del tiempo y poder volver atrás a los distintos procedimientos. Pero hay un segmento, cuando nosotros miramos las encuestas, lo que hay es que la estimación de voto a Delgado no tuvo grandes diferencias con respecto a las encuestas. Medio punto más o menos, es decir, totalmente dentro del margen de error de cualquier movimiento que pueda haber. La diferencia sustancial estuvo entre el voto en blanco y anulado y el voto a Orsi. Y ahí teníamos, en el caso de Factum, pero también en otros colegas mostraban la debilidad del voto y la debilidad mayor del voto
proporcionalmente estaba en el voto en blanco anulado. Había un segmento del electorado que, primero, tuvimos un voto en blanco anulado muy alto en octubre del 2019, en octubre de 27 de octubre de este año, que fue 4,9%. Pero dentro de ese 4,9% había un 1,4% que fue voto en blanco, pero con papeletas del sí. Ese electorado es distinto al del voto en blanco y anulado, el del referéndum, del plebiscito. El plebiscito, aquellos que se habían pronunciado a favor de una reforma en la seguridad social. Exactamente. Ejemplo, que eran muy distintos los perfiles, que esto mismo lo comentamos incluso. Exactamente. Porque quien, por ejemplo, sí puso la papeleta para los allanamientos nocturnos, seguramente, pero no puso, no eligió una fórmula, seguramente tiene un perfil de votante bien distinto al que sí votó la eventual reforma de la seguridad social. Sin dudas. Y aparte, proporcionalmente fueron muy bajos lo que era solo sí amarillo, claro. Que era el de allanamientos nocturnos, y el voto en blanco. Sin embargo, fue muy alto la cantidad de gente del voto del sí blanco por seguridad social, sin voto a ningún partido. Entonces, ese electorado era un electorado que nos generaba muchas dudas cuál podía ser su comportamiento, porque claramente no iba a ir al lado de Delgado, porque Delgado y todo lo que rodeaba y toda la coalición era claramente opositora al plebiscito que la persona había votado. Pero por alguna razón esa misma persona había votado el plebiscito y no a ningún partido en la primera vuelta. Entonces, ¿qué podía pasar con ese electorado? Bueno, lo que estamos analizando inicialmente es que estaba en duda entre anular el voto o votar en blanco de nuevo, o apoyar la fórmula Orsi-Cose, y lo que los resultados muestran es que probablemente haya habido un vuelco sobre el final de una parte de ese electorado que estaba en duda y terminó volcándose hacia el lado de Orsi. Hoy le preguntaba a Eduardo en BTV Noticias al mediodía sobre la gestión de Lacalle Pou, su aprobación, su popularidad, y vale mencionar que después leyendo los diarios, porque uno permanentemente está buscando información, Fernando Pereira coincide con algo que me dijiste, que obviamente no tuvo mínima incidencia esto en lo que tiene que ver con el resultado que se obtiene en la elección, más allá de la aprobación que se le da a la gestión del actual mandatario, Eduardo. Bueno, lo que pasa es que la aprobación al presidente tiene mucho de impronta personal, sobre todo en un periodo de gobierno donde la impronta personal ha sido la característica sobresaliente, si se quiere, es decir, esta idea de eso de hacerme cargo, ¿no? Y de que el presidente era la cara de todo el gobierno permanentemente, las inauguraciones, las conferencias de prensa, la actitud que tuvo con respecto al referéndum del 2022 en cuanto a ponerse él en conferencia de prensa, lo que tuvo con el plebiscito de seguridad social, ponerse él en el centro, es decir, claramente hubo una construcción de su figura y de su liderazgo que lo fue consolidando, y esa aprobación a la gestión personal del presidente tiene adentro una parte de votantes del Frente Amplio que aprueban la gestión del presidente. Eso no quiere decir que se les haya cruzado por la cabeza siquiera votar a la fórmula oficialista. Y uno piensa también en casos, hablando de lo personal que genera él como figura, como mandatario, en casos que pudieron opacar lo que fue la campaña, que Astesiano, Marcet, del pasaporte y demás, en este caso aplica del mismo modo. Bueno, él supo salvaguardar su figura ante estos casos. Sí, algunos que le tocaron muy cerca y sin embargo no afectaron su imagen personal. El otro punto es, la aprobación al presidente es una cosa, la evaluación del gobierno en general es otra, y la evaluación del gobierno en distintas áreas es otra. Y así es como se ha ido viendo algunos cambios y algunas permanencias. Por ejemplo, en temas de educación, el gobierno termina siendo relativamente bien evaluado, un saldo positivo. En empleo, después de haber tenido un nivel bajo, fue mejorando levemente. Pero sin embargo, seguridad pública y salarios han sido dos de los puntos más bajos en cuanto a la evaluación, con saldo negativo, e incluso con la tercera parte más o menos de votantes de la propia coalición evaluando negativamente al gobierno. Entonces, una cosa es la aprobación de la figura presidencial, otra del gobierno y otras son las áreas del gobierno. Tal cual. Sí, capaz que tuvieron incidencia en campaña, ¿eh? Bueno, y en la campaña, efectivamente, esos temas estuvieron en las principales preocupaciones de la población y se metieron en la discusión y en la decisión de voto. Eduardo, quiero volver a un tema que me pareció súper importante que vos mencionaste, y es esa pérdida que se genera entre la primera y la segunda vuelta, particularmente en la coalición. Y vos decías,
Una cosa es aquellos que votan a un partido y otra cosa es cuando en una segunda vuelta se vota a una única fórmula que de repente no es de mi partido. Yo no me siento identificado con ese partido, así que por ahí prefiero votar a la oposición. Esto de alguna manera, y esto obviamente sería hacer muchas futurologías, recién se está tratando de hacer el detalle, el examen de lo que ha acontecido ahora, pero se ha hablado de la posibilidad de que para futuras instancias, por ejemplo, exista un único lema en lugar de existir una coalición. ¿Vos pensás que frente a estos números que vos manejabas, que además han sido números constantes en el tiempo, que se han dado siempre, puede eventualmente para una futura instancia electoral generarse que haya un único lema para competir en las elecciones? Bueno, es algo que está en discusión y que claramente se puso arriba de la mesa indirectamente y no tan indirectamente durante a quienes no les gusta este tema, ¿no? A nivel nacional lograron todavía solamente conciliación para 3 departamentos. Si hablamos de las departamentales, hay que ver si después en una elección nacional logran. Claro, hay muchas resistencias. Está complejo ese escenario. Hay muchas resistencias de las dirigencias y hay resistencias en el electorado también. De hecho, por algo sucede que la gente no sigue la línea. El otro asunto es que se hace la cuenta, digamos, el voto al conjunto de partidos de la coalición es X, 47 y medio la última. Con ese porcentaje hubiese tenido 16 senadores y no 14, y por lo tanto hubiese cambiado fuertemente la ecuación. El tema es que lo primero que no se sabe, y que en realidad la evidencia nos muestra que no es así, es si el mismo volumen de personas votarían a un partido, coalición republicana, que quienes votan al Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y ahora el Partido Constitucional Ambientalista. Bueno, si se parte de la idea de que todos votaran, sí. Ahora, lo que se ha visto es que no todo el mundo está dispuesto a ir adentro de un partido único que nuclea a esos. Quizás es una construcción a futuro, digamos. Es decir, se pueden pagar los costos iniciales e ir construyendo una identidad nueva. Pero las banderas de los partidos más antiguos del mundo no son fáciles de bajar detrás de una nueva creación. Por eso aparecen tantas resistencias internas también. Eduardo, queda afianzada la gobernabilidad del Frente Amplio con mayoría en el Senado, bueno, con Orsi de presidente. Te pregunto esto pensando en lo que me quedó en el tintero hoy, que tiene que ver con un discurso conciliador, buscando un diálogo nacional de ambas partes, pero también del presidente electo, tendiendo esos puentes con la coalición y dirigiéndose incluso a los votantes que no siguieron al FA en este balotaje. Bueno, el Frente tiene la cámara más importante por temas de peso político y también por temas de trámites que tiene que pasar por el Senado y que no necesariamente pasan por diputados. Y lo que sí define es el Senado, para aprobar el presupuesto nacional, las rendiciones de cuenta, las leyes que se quieran impulsar, necesita más votos que los que tiene en la Cámara de Diputados. Y ahí entra la parte de negociación, de diálogo, que creo que estaba tanto por el lado de Orsi como de Delgado, previsto ir por ese lado, por necesidad, pero también porque el clima que se ha armado en términos macro o mayoritarios en la opinión pública va hacia ese lado y no hacia el lado de la polarización y la grieta, ¿no? Es decir, como que no está abriendo ese caldo de cultivo para que la posición sea más a la argentina o a la brasilera, si se quiere, y más a la uruguaya de tratar de salir negociadamente y articuladamente. El Frente Amplio tiene la mayoría en el Senado y la posibilidad es de que en temas específicos puede acordar con distintos partidos. No tiene ni siquiera que acordar con un partido monolíticamente de los mayoritarios. Puede ir por partidos minoritarios en algún caso puntual, puede ir con algún partido mayoritario o con una parte del Partido Nacional o una parte del Partido Colorado según la temática, porque hay temáticas que atraviesan a los partidos. Sí, tal cual. Realmente muy interesante este análisis preliminar, porque obviamente que conforme se vayan conociendo más los detalles después, seguro que podremos hablar un poco más en detalle justamente sobre el hábito del votante, porque parece ser que muchos tomaron la decisión en el último momento. Y este será tema para que de repente en un próximo encuentro como sociólogo lo analices. Por hoy. Solo por hoy te vamos a dejar descansar, Eduardo. No sé si es cierto eso, No, porque es se cierto, queda trabajando acá. Vendrá Oscar Botinelli, presidente de Factum, para la edición central de BTV Noticias. Como siempre, gracias. Muchas gracias, Muy Eduardo, amable. un verdadero placer.